¿Quién fue Andrómeda? Una figura trágica y heroica de la mitología griega. Andrómeda fue una princesa mítica de Etiopía, según los griegos, una región exótica al sur de Egipto, célebre por su belleza, su sufrimiento y su salvación a manos del héroe Perseo. Su historia no solo refleja los valores del mundo griego, honor, sacrificio, castigo divino, heroísmo, sino también el lugar simbólico de la mujer en los relatos antiguos, bella, sacrificada, redimida por el héroe. Origen y linaje. Andrómeda era hija de Cefeo, rey de Etiopía, no el país moderno, sino una región mítica del África del Norte o de las tierras del sur. Casiopea, una reina famosa por su belleza, orgullo y arrogancia. Ambos eran miembros de una dinastía poderosa, pero también víctimas del capricho divino. Casiopea fue quien desencadenó el destino trágico de su hija por su vanidad. El crimen de Casiopea, la vanidad mortal. Casiopea proclamó que ella, o su hija Andrómeda, según la versión, era más hermosa que las Nereidas, las ninfas del mar. Las Nereidas eran hijas del dios marino Nereo y protegidas por Poseidón, el todopoderoso dios del mar. Sentirse insultadas por un mortal era motivo suficiente para una reacción divina terrible. El castigo divino, monstruo marino y sacrificio. Como castigo, Poseidón envió un monstruo marino llamado Ceto, un dragón o bestia colosal, para devastar el reino de Cefeo. El oráculo consultado por el pueblo dictaminó que la única forma de detener la furia del mar era entregar a Andrómeda como sacrificio. Fue encadenada a una roca junto al mar, víctima inocente de los pecados de su madre. Esta escena simboliza muchas cosas: el sacrificio de los inocentes, el poder destructivo de la vanidad, y el castigo colectivo por la desobediencia a los dioses. Perseo, el Salvador. En el momento más desesperado, cuando el monstruo se acercaba, apareció Perseo, el hijo semidios de Zeus y Danae, que venía de matar a la gorgona Medusa. Perseo se enamoró de Andrómeda al verla encadenada. Usó la cabeza de Medusa, que aún conservaba el poder de petrificar, para convertir al monstruo en piedra. Liberó a Andrómeda y pidió su mano a cambio de su rescate. Matrimonio y descendencia. Perseo y Andrómeda se casaron y tuvieron varios hijos. Entre ellos, Persés, considerado por los griegos como el ancestro mítico del pueblo persa. Otros hijos importantes fueron Electrión, Alceo, Eleus, Meste y la hija Gorgófona. Esta unión representa el cruce entre el mundo divino, el mundo heroico y el mundo mortal. Andrómeda, una princesa mortal, se convierte en la madre de linajes poderosos. De mujer a constelación. Cuando Andrómeda murió, los dioses la colocaron entre las estrellas, convirtiéndola en una constelación. Esta constelación de Andrómeda se encuentra en el hemisferio norte, cerca de las constelaciones de Perseo, Casiopea y Cefeo. Forma parte del llamado Grupo Familiar Real de Constelaciones. Influencia cultural. El mito de Andrómeda ha sido fuente de inspiración durante siglos. En el Renacimiento, artistas como Rubens o Rembrandt la pintaron encadenada a la roca. Fue representada en óperas, poesía épica, y en la literatura. El nombre se dio también a una galaxia, la más cercana a la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda. Simbolismo. Andrómeda representa muchas cosas. La injusticia hacia los inocentes. El peligro del orgullo humano frente a los dioses. El poder del amor redentor. La glorificación del héroe masculino, aunque la figura femenina siga siendo esencial en el relato. La familia de Andrómeda. Cefeo, su padre. Cefeo era el rey de Etiopía, aunque en la mitología griega, Etiopía no siempre se refería al país moderno, sino a una tierra exótica al sur del mundo conocido, a menudo representada como un reino lejano y majestuoso. Era considerado un rey justo y honorable, aunque algo pasivo frente a los errores de su esposa, Casiopea. En algunas versiones, Cefeo pertenece a la casa real de Argos, lo que conecta indirectamente a Andrómeda con otras leyendas griegas. Tras la arrogancia de Casiopea y el castigo de Poseidón, Cefeo se vio obligado a obedecer al oráculo, que exigía el sacrificio de su hija. Esto muestra la lucha entre el deber del rey y el amor de un padre. Casiopea, su madre. Casiopea era una reina famosa por su belleza y su vanidad. Se decía que pasaba horas admirándose y hablando de su perfección. En su orgullo cometió un error fatal: dijo que ella, o su hija Andrómeda,
era más hermosa que las Nereidas, las ninfas del mar. Las Nereidas eran seres divinos y cercanos a Poseidón. Por lo tanto, su orgullo se interpretó como un insulto a los dioses. Castigo de los dioses. Poseidón castigó su arrogancia enviando una inundación y un monstruo marino, conocido como Ceto, que devastaba las costas del reino. En el cielo, Casiopea también fue convertida en constelación, pero con una particularidad: los griegos la dibujaban sentada al revés como castigo eterno por su vanidad, mostrando que hasta en las estrellas fue humillada. El linaje de Andrómeda. Aunque sus padres eran humanos, la familia de Andrómeda está ligada a elementos divinos y míticos. Su unión con Perseo, hijo de Zeus y Danae, une su linaje a los héroes semidivinos. De su descendencia nacerían reyes y pueblos importantes, como los persas a través de su hijo Persés, lo que sugiere que Andrómeda fue vista como madre fundadora de grandes civilizaciones. Hijos de Andrómeda y Perseo. Persés se considera el antepasado mítico de los persas. Alceo, padre de Anfitrión, abuelo de Heracles, Hércules. Electrión, rey de Micenas. Meste. Esténelo. Eleus. Gorgófona, una de sus hijas, notable por ser madre de varias figuras reales. Así, de su linaje surgirían reyes, héroes e incluso imperios. No es una simple princesa rescatada, es el inicio de una dinastía heroica. ¿Qué hizo Casiopea y cómo afectó a Andrómeda? Versión ampliada. Casiopea, reina de Etiopía, era famosa por su belleza, pero también por su orgullo desmedido. En la mitología griega, la arrogancia se castigaba severamente, y Casiopea cometió uno de los pecados más graves, la vanidad, desafiando a los dioses y seres divinos. La ofensa fatal. Casiopea alardeó públicamente de que ella, o en algunas versiones, su hija Andrómeda, era más hermosa que las Nereidas, las ninfas marinas hijas del dios marino Nereo. Las Nereidas eran criaturas sagradas del mar, símbolo de belleza y gracia, y estaban protegidas nada menos que por Poseidón, el dios del océano. En el mundo griego estas declaraciones eran blasfemias, implicaban que un simple mortal era superior a los seres divinos. Y si algo era seguro, era que los dioses no toleraban desafíos al orden cósmico. La ira de Poseidón. Al enterarse de esta arrogancia, las Nereidas se quejaron a Poseidón. Como castigo, el dios del mar envió una plaga marina contra el reino de Etiopía. Terremotos marinos. Tormentas que destruían las costas. Y sobre todo un monstruo marino gigantesco, llamado Ceto o Cetus, que emergía del océano para atacar las ciudades costeras, devorar personas y sembrar el pánico. El reino quedó sumido en el caos y el miedo. La solución del oráculo. Desesperado, el rey Cefeo, el esposo de Casiopea, consultó al oráculo de Amón en el templo de Zeus, buscando una solución. El oráculo fue claro y cruel. La única forma de apaciguar a Poseidón es sacrificar a Andrómeda. Debe ser encadenada a una roca junto al mar y ofrecida al monstruo. Cefeo y Casiopea, aunque devastados, aceptaron el destino dictado por los dioses, pues de lo contrario su reino entero sería destruido. Andrómeda, inocente en todo esto, fue enviada a la costa y encadenada a una roca, condenada a morir por culpa del pecado de vanidad de su madre. El sufrimiento de Andrómeda. Este episodio subraya un tema común en la mitología griega: los pecados de los padres que castigan a los hijos. Andrómeda era joven, hermosa, inocente y estaba dispuesta a enfrentar la muerte sin haber hecho nada para merecerlo. La escena de la princesa encadenada se volvió una imagen poderosa en el arte clásico, símbolo de sacrificio, injusticia y, finalmente, redención. El sacrificio de Andrómeda, escena completa. El castigo divino. Tras la arrogante afirmación de Casiopea, al decir que era más hermosa que las Nereidas, ninfas del mar, el dios Poseidón se ofendió profundamente. Como castigo, desató su ira sobre el reino de Cefeo y Casiopea, envió una bestia monstruosa, un dragón marino llamado Ceto, que devastaba la costa etíope, hundía barcos, destruía aldeas y devoraba a sus habitantes. Las olas del mar se volvían oscuras y agitadas, y cada intento de aplacar al monstruo con soldados o sacrificios menores fracasaba. El oráculo del destino. Cefeo y Casiopea acudieron al oráculo de Amón en el templo de Zeus. El dictamen fue inapelable. Solo el sacrificio de la hija real, Andrómeda, calmará la furia del dios del mar y del monstruo que lo sirve.
Atónitos pero desesperados, el rey y la reina no vieron otra salida, entregarían a su propia hija para salvar al reino. La ofrenda. En una solemne y triste ceremonia, Andrómeda fue conducida a la costa, adornada no con ropas reales, sino con túnicas blancas como una virgen sacrificada. No era por voluntad propia, estaba aterrada, pero aceptó su destino para salvar a su pueblo. La encadenaron a una roca gigantesca que sobresalía del mar, al amanecer, cuando la marea subía y el rugido de Ceto se hacía oír desde las profundidades. Los habitantes del reino se reunieron a la distancia, muchos lloraban. Casiopea miraba en silencio, derrotada, mientras el mar se abría como una herida oscura en el horizonte. La aparición del monstruo. El mar comenzó a agitarse violentamente. Las olas crecieron y salpicaron la costa. Y entonces emergió la criatura. Un monstruo gigantesco serpentino con escamas oscuras, ojos como brasas encendidas y dientes como puñales. Su cuerpo se extendía como una montaña flotante y su rugido hacía temblar la tierra. Ceto se dirigía lentamente hacia Andrómeda, que colgaba de la roca, llorando, indefensa. Las gaviotas huían. El pueblo contenía el aliento. El sacrificio estaba a punto de consumarse. La llegada del héroe. Justo en ese momento un destello dorado surcó el cielo, era Perseo, descendiendo con las sandalias aladas de Hermes, la cabeza de Medusa en su bolsa, y una espada curva en la mano. Desde el aire vio a Andrómeda y comprendió lo que ocurría. Fascinado por su belleza y conmovido por su situación, decidió actuar de inmediato. Gritó al pueblo y al rey. «Si la salvo, ¿podré desposarla?» Cefeo aceptó sin dudarlo. El combate. Perseo voló en círculos sobre el monstruo. Lo provocó lanzándole piedras. Ceto se retorció en el agua intentando alcanzarlo. En un instante decisivo Perseo bajó en picado y clavó su espada en el cuello del monstruo. La criatura rugió y se agitó con violencia, salpicando a todo el que estaba en la costa. El combate fue brutal. Pero Perseo tenía un arma secreta, la cabeza de Medusa. En un acto final, sacó la cabeza de la gorgona de su bolsa y la mostró al monstruo. Al mirarla, Ceto quedó petrificado, convertido en una roca más del mar, que algunos decían podía verse desde la costa en los días claros. El fin del sacrificio. Andrómeda fue liberada de sus cadenas por Perseo. El pueblo celebró la victoria. Casiopea y Cefeo agradecieron al héroe, aunque la historia dice que Casiopea nunca se libró del castigo del cielo, más tarde sería colocada en el cielo, atada a una silla, girando eternamente. Perseo y Andrómeda se casaron poco después, pero esa es otra parte de la historia. ¿Quién salvó a Andrómeda? El héroe que salvó a Andrómeda fue Perseo, uno de los grandes semidioses de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Dánae. ¿Quién era Perseo? Antes de llegar a Andrómeda, Perseo ya era un héroe famoso, conocido por haber matado a la temible Medusa, una de las 3 gorgonas. Medusa tenía el poder de convertir en piedra a quien la mirara directamente. Perseo la decapitó usando un escudo pulido como espejo, regalado por Atenea, y un casco de invisibilidad de Hades, además de unas sandalias aladas de Hermes. Después de matar a Medusa, Perseo emprendió el regreso a casa volando con sus sandalias aladas, llevando la cabeza de Medusa guardada en una bolsa especial, porque aún tenía el poder de petrificar. El encuentro con Andrómeda. Mientras sobrevolaba el reino de Etiopía, Perseo vio una visión impactante. Una joven bellísima, Andrómeda, encadenada a una roca frente al mar. Las olas golpeaban furiosas, y a lo lejos se aproximaba un monstruo marino aterrador, Ceto. Andrómeda, temblando de miedo, estaba a punto de ser devorada. Perseo descendió y le preguntó por qué estaba allí. Enterado del sacrificio, fue directamente a hablar con los padres de Andrómeda, Cefeo y Casiopea. El pacto con los reyes. Perseo propuso un trato. Si yo mato al monstruo y salvo a vuestra hija, ¿me la daréis por esposa? El rey aceptó. No había tiempo que perder. La lucha contra el monstruo. Cuando el monstruo emergió del mar, Perseo voló en círculos alrededor de la bestia, lanzando golpes desde el aire. Según algunas versiones, usó su espada curva, la Harpé, para atacar al monstruo directamente.
En otras versiones, cuando la criatura intentó atacarlo, Perseo sacó la cabeza de Medusa, y al verla, el monstruo se convirtió en piedra al instante. El cuerpo del monstruo petrificado quedó sumergido en el mar o encallado en la orilla, como advertencia a los dioses y a los hombres. El triunfo. La multitud celebró a Perseo como un libertador y héroe. Andrómeda, profundamente agradecida y enamorada, aceptó casarse con él. Pero no todo fue fácil. El conflicto con Fineo. Fineo, hermano del rey Cefeo, estaba prometido con Andrómeda antes del sacrificio. Cuando vio que Andrómeda iba a casarse con Perseo, se enfureció y reunió soldados para atacar durante la boda. Perseo luchó contra Fineo y sus hombres, y cuando fue superado en número, usó la cabeza de Medusa para convertirlos a todos en piedra. Final feliz. Después de estas pruebas, Perseo y Andrómeda se casaron. Tuvieron varios hijos y vivieron juntos hasta la vejez. Tras su muerte, los dioses inmortalizaron a Andrómeda como una constelación. Matrimonio de Perseo y Andrómeda. Después de que Perseo salvara a Andrómeda del monstruo marino, acudió al rey Cefeo para pedirla en matrimonio. El rey, agradecido por la salvación de su hija y su reino, aceptó gustoso. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta unión. El conflicto con Fineo. Aquí surge un conflicto importante. Fineo, hermano del rey Cefeo, ya había sido prometido en matrimonio con Andrómeda antes de la llegada de Perseo. Fineo, enfurecido al ver que ella se casaba con otro, interrumpió la boda con un grupo de hombres armados para reclamarla como suya. Resultado. Se produce un combate violento durante el banquete nupcial. Perseo, superado en número, usa la cabeza de Medusa para convertir a Fineo y sus seguidores en piedra. Este acto, aunque brutal, garantiza que nadie más se interponga entre ellos. Vida de Perseo y Andrómeda. Después de los eventos en Etiopía, Perseo llevó a Andrómeda a Grecia, específicamente a Tirinto y luego a Micenas, donde reinarían. Su legado como reyes. Perseo fundó la ciudad de Micenas, una de las más importantes de la antigua Grecia. Fue un rey justo y sabio, y Andrómeda fue su reina amada y respetada. Juntos establecieron una dinastía heroica, que sería raíz de muchos otros mitos griegos. Muerte y deificación. Después de su muerte, Atenea, protectora de Perseo, pidió que Andrómeda fuera inmortalizada en el cielo. Así nació la constelación de Andrómeda, ubicada junto a las constelaciones de Perseo, Cefeo y Casiopea. La historia de su vida es una de las pocas en la mitología griega que combina aventura, amor, descendencia heroica y un destino celestial. Andrómeda en el cielo, entre estrellas y galaxias. Después de vivir su legendaria historia de sacrificio y rescate, los dioses decidieron honrar a Andrómeda colocándola en el cielo nocturno. Así nació la constelación de Andrómeda, una de las más antiguas conocidas por la humanidad. La constelación de Andrómeda. Ubicación en el cielo. La constelación de Andrómeda se encuentra en el hemisferio norte, cerca de Pegaso, Perseo, Casiopea y Cefeo. Toda la familia está ahí arriba. Forma y estructura. Andrómeda se representa como una figura alargada, a menudo imaginada como una mujer con los brazos extendidos o encadenados. Se extiende como una línea curva de estrellas que conecta con el gran cuadrado de Pegaso. Época para verla. Es más visible en otoño, septiembre a diciembre en el hemisferio norte, especialmente en cielos oscuros y sin contaminación lumínica. Estrellas principales. Alperaz, Alfa Andromedae, la estrella más brillante de la constelación. También forma parte del gran cuadrado de Pegaso. Mirage, Beta Andromedae, una gigante roja que marca la cadera de la figura de Andrómeda. Almach Andromedae, un sistema estelar múltiple visible incluso con telescopios pequeños. La galaxia de Andrómeda, M31. Uno de los cuerpos celestes más importantes de esta constelación no es una estrella, sino una galaxia entera. ¿Qué es la galaxia de Andrómeda? Es una galaxia espiral enorme, la más cercana a la Vía Láctea, nuestra galaxia. Se encuentra a unos 2.5 millones de años luz de la Tierra. Es tan grande que puede verse a simple vista en una noche oscura, como una pequeña mancha borrosa. Datos impresionantes. Tiene más de 1 billón de estrellas. Es más grande que la Vía Láctea, aunque similares en forma.
Está en rumbo de colisión con nuestra galaxia. Dentro de unos 4.000 millones de años, se fusionarán formando una nueva galaxia, que los astrónomos llaman Milcómeda o Lactómeda. ¿Cómo verla? Con buenos binoculares o un telescopio pequeño, se puede observar su núcleo brillante. Está ubicada cerca de las estrellas Mirage y Mu Andromedae, lo que ayuda a encontrarla. Mitos y ciencia entrelazados. La constelación de Andrómeda es un puente entre el mito griego y la realidad astronómica. En el cielo, no solo vemos la heroína rescatada, sino también a Perseo, su salvador; a Casiopea, su madre orgullosa; a Cefeo, su padre preocupado; al monstruo marino, representado por la constelación de Cetus; y a Pegaso, el caballo alado de Perseo. Pintura y escultura. La escena más representada es Andrómeda encadenada a la roca o el momento en que Perseo la rescata. Grandes artistas se inspiraron en esta imagen. Tiziano, S16 pintó Perseo y Andrómeda, donde ella aparece desnuda y Perseo lucha contra el monstruo volando. Rubens, S17 su versión es intensa y dramática, con Andrómeda mostrando miedo y belleza al mismo tiempo. Gustave Doré, S19 en sus grabados ilustra con gran detalle la escena del rescate. Antonio Canova, S18 hizo esculturas neoclásicas donde Andrómeda aparece idealizada, con estilo romano. Este mito era ideal para mostrar belleza femenina, valentía masculina y emoción dramática. Teatro y ópera. En la antigüedad, el mito fue parte de tragedias perdidas griegas, como las de Sófocles y Eurípides, aunque solo quedan fragmentos. Durante el Renacimiento y el Barroco, el mito fue adaptado en óperas y dramas musicales. Andromede 1650. De Pierre Corneille fue una famosa tragedia francesa basada en el mito. En la ópera barroca, compositores como Lully y Vivaldi adaptaron episodios del mito a la música teatral. La historia era perfecta para combinar drama, amor, monstruos y heroísmo. Literatura. En la Metamorfosis de Ovidio, uno de los poemas épicos más importantes del mundo clásico, la historia de Andrómeda y Perseo ocupa un lugar destacado. Durante la Edad Media y el Renacimiento, fue reinterpretada en libros de caballería y poesía heroica. En la literatura romántica se la veía como símbolo de la doncella en peligro, una figura que influyó en los cuentos de hadas posteriores. En el siglo XX, autores como Jean Cocteau mencionaron a Andrómeda en obras simbólicas y poéticas. Astronomía. La constelación de Andrómeda fue registrada por los griegos antiguos y más tarde por Ptolomeo. Justo en esa región del cielo, se encuentra la galaxia de Andrómeda, M31. Descubierta como una nebulosa por astrónomos árabes y europeos medievales, y luego identificada como una galaxia por Edwin Hubble en el siglo XX. Hoy en día, es la galaxia más cercana a la Vía Láctea y se espera que colisione con nosotros en unos 4.000 millones de años. La galaxia lleva su nombre por estar en la constelación que representa a la princesa. Cine y televisión. El mito ha aparecido adaptado o reinterpretado muchas veces. Furia de Titanes 1981 y 2010 Andrómeda aparece como princesa rescatada por Perseo. En la versión de 1981, es uno de los personajes principales. En la de 2010, su papel es más reducido. Hércules 1997, de Disney aunque no aparece directamente, muchas escenas evocan su tipo de personaje y rescate. Series de ciencia ficción, como Andrómeda 2000-2005, una serie de Gene Roddenberry, creador de Star Trek, donde una nave espacial con inteligencia artificial lleva ese nombre, haciendo eco del mito clásico y la galaxia. Videojuegos y cultura pop. En muchos juegos de rol, aventuras gráficas o videojuegos inspirados en la mitología, aparece Andrómeda o su historia. En Mass Effect, Andrómeda, una expansión de la famosa saga de videojuegos, los humanos colonizan la galaxia de Andrómeda. En cómics y anime, es común encontrar personajes femeninos atados a una roca o rescatados del mar como guiño al mito. Simbolismo y legado. Andrómeda representa la inocencia sacrificada por la arrogancia de otros, un motivo universal en muchas culturas. Es también el símbolo de la mujer bella y valiente, rescatada pero también premiada con amor y destino estelar. Su historia fue usada para discutir temas como la justicia divina, el destino, la redención y el amor heroico.